Y hoy vamos a comenzar el capítulo 2. Así que prepara tu Biblia, ábrela, capítulo 2, y cuando estés listo ponte de pie para orar y leer la palabra. Lo hacemos de pie como un acto reverente al Señor. Viviendo la fe como hacedores de la palabra, le hemos puesto por título a esta serie. Así que oremos, hermanos. Señor, esta mañana venimos delante de ti con nuestros corazones dispuestos, Señor, a escucharte. Gracias porque eres bueno y nos amas y nos hablas cada domingo a través de los sermones. Gracias, Señor, porque tenemos tu palabra revelada en las Sagradas Escrituras y nos hablas a través de ella. Pero te pedimos, Señor, que nos des un corazón receptivo, un corazón dispuesto a obedecerte, Señor. Danos humildad y quítanos todo orgullo, soberbia, arrogancia que impida que podamos escucharte y obedecerte, Dios. Gracias porque has traído este domingo a muchas personas que quieren oírte. Danos esa emoción, Señor, de escucharte. Y también que de una manera sobrenatural, Señor, tú hables a nuestros corazones. Y si hay alguien que aún no ha depositado su fe en ti, te pedimos que el mensaje de hoy traiga arrepentimiento y más personas, te declaren como su Señor y su Salvador. Gracias, Cristo, por lo que haces. Gracias, en el nombre de Jesús te pedimos esto, amén. Santiago 2, del 1 al 13. Hermanos míos, no tengan su fe en nuestro glorioso Señor Jesucristo con una actitud de favoritismo. Porque si en su congregación entra un hombre con anillo de oro y vestido de ropa lujosa, y también entra un pobre con ropa sucia, y dan atención especial al que lleva la ropa lujosa, y dicen, siéntese aquí en un buen lugar, y al pobre dicen, tú estate allí de pie, o siéntate junto a mi estrado, ¿acaso no han hecho distinciones entre ustedes mismos y han venido a ser jueces con malos pensamientos? Hermanos míos, amados, escuchen. ¿No escogió Dios a los pobres de este mundo para ser ricos en fe y herederos del reino que Él prometió a los que lo aman? Pero ustedes han despreciado al pobre. ¿No son los ricos los que los oprimen y personalmente los arrastran a los tribunales? ¿No blasfeman ellos el buen nombre por el cual ustedes han sido llamados? Si en verdad ustedes cumplen la ley real conforme a la Escritura, amarás a tu prójimo como a ti mismo, bien hacen. Pero si muestran favoritismo, cometen pecado y son hallados culpables por la ley como transgresores. Porque cualquiera que guarda toda la ley, pero falla en un punto, se ha hecho culpable de todos. Pues el que dijo no cometas adulterio, también dijo no mates. Ahora bien, si tú no cometes adulterio pero matas, te has convertido en transgresor de la ley. Así hablen ustedes y así procedan, como los que han de ser juzgados por la ley de la libertad. Porque el juicio será sin misericordia para el que no ha mostrado misericordia. La misericordia triunfa sobre el juicio. Amén. Puedes tomar tu asiento. El énfasis que traigo para ustedes, o el propósito de mi sermón hacia ustedes, es una fe genuina ama al prójimo sin hacer acepción de personas. Una fe genuina ama al prójimo sin hacer acepción de personas. Y estaré
abarcando esto en 2 puntos. La fe no honra las apariencias, honra lo que Dios honra, del 1 al 7. Y la fe ama al prójimo porque vive bajo la ley del rey, versículos del 8 al 13. Esta es una serie que tiene la fe como estandarte. Hay que vivir la fe como hacedores. Eso es algo que hay que hacer. Pero estamos hablando de fe. Por eso vamos a estar recalcando eso en toda la carta, ¿verdad? Una fe genuina. Quiero que imaginen una escena que probablemente todos hemos vivido alguna vez, ¿verdad? Donde quizá llegamos a una reunión donde no conocemos a nadie o a muy pocos, y mientras estamos buscando dónde colocarnos, dónde sentarnos, vemos que entran 2 personas y una de ellas pues viste elegantemente, transmite seguridad y pareciera que es alguien importante, y a la vez llega otra con ropa muy sencilla, quizá hasta desgastada la ropa, y que pasa casi desapercibida. Y sin que nadie nos diga nada, y de manera automática, nosotros, ¿verdad?, comenzamos a hacer suposiciones. Tendemos a pensar quién de esas 2 personas es más exitoso, o quién de esas 2 tiene más influencia o poder, o con quién sería más conveniente platicar de esos 2 que acaban de entrar en esa fiesta. ¿Con quién sería más padre o quién tiene una plática más interesante? Y aunque nunca, nadie aquí jamás lo va a admitir, muchas veces nuestras primeras impresiones terminan influyendo en la manera en que tratamos a las personas. Por eso dije, nadie lo va a admitir, pero si somos honestos, nos pasa. Y eso no es solamente un problema cultural, eso es un problema del corazón. Y así ha sido desde el principio de la historia, ¿verdad? El ser humano ha aprendido a valorar por lo que ve. Su apariencia, su posición, sus recursos, su educación, su influencia. Inclusive en muchas casas, inclusive hasta cristianas, ¿verdad?, cometemos el error de decirle a nuestros hijos que estudien, que tengan buena apariencia, que logren buena posición, que busquen una carrera que les deje dinero, una educación en un buen colegio, ¿verdad?, que sean personas de influencia. Pero la verdad es que Dios nunca ha mirado al hombre de esa manera. Por eso es más importante que nuestros hijos sean salvos a que sean doctores. Yo prefiero un hijo que sea limpiador de calzado y que esté en el cielo, a que sea un inminente o un prominente médico y que esté en el infierno, ¿verdad? Y pareciera que eso es lo que está ocurriendo en las iglesias a las que Santiago está escribiendo, donde algunos creyentes comenzaron a tratar con honra a los ricos mientras menospreciaban a los pobres. Tal vez pensaban que era una decisión prudente, que estaban buscando obtener algún beneficio, o simplemente actuaban como la sociedad de aquel momento actuaba y los rodeaba, ¿no? Pero por eso Santiago no considera este comportamiento un simple error de cortesía. Santiago lo está llamando un pecado porque está contradiciendo el evangelio que esas iglesias profesaban creer. Y no es un tema aislado en la carta. Si recuerdas, el domingo pasado veíamos que una fe genuina recibe la palabra con humildad, obedece la palabra con perseverancia y demuestra su fe, y esto con una vida transformada, ¿verdad? Santiago, el autor, nos recordaba, o la escritura nos recordaba, que la palabra de Dios no fue dada simplemente para informar nuestras mentes. La palabra nos fue dada para transformar nuestras vidas. Y ahora el autor va un paso más allá, porque la pregunta ya no es únicamente si escuchamos la palabra y si obedecemos la palabra. La pregunta ahora es: ¿cómo se ve esa obediencia? Ya la escuchaste, ahora es obediente. ¿Cómo se ve esa obediencia
en la manera en que tratas a los demás. Por eso el primer ejemplo práctico de Santiago presenta algo sorprendente, ¿verdad? Porque si le preguntas a una iglesia, ¿cómo se ve tu fe práctica? ¿O cómo se ve tu obediencia práctica? Algunos podrían decir, bueno, tenemos un culto bien bonito, ¿verdad? Todos traen su Biblia. Y Santiago no está respondiendo eso. No habla del culto, no habla de la oración, no habla de la puntualidad, no habla de la lectura bíblica. Santiago habla de algo que puede pasar en cualquier domingo, inclusive aquí en esta iglesia. Recibir a dos personas de manera distinta por la impresión que a mí me producen. Esto es un ejemplo que lo que está haciendo es que está poniendo al descubierto el pecado, un pecado que suele pasar muy desapercibido, porque es un pecado que se disfraza de educación, es un pecado que se disfraza de admiración o de conveniencia. Sin embargo, detrás de esa actitud hay un corazón que se está escondiendo, que está evaluando a las personas con los criterios del mundo y no con los criterios de Dios. Así que por eso mi énfasis de esta mañana: una fe genuina ama al prójimo sin hacer acepción de personas. Y el primer punto, como les dije, es: la fe no honra las apariencias, honra lo que Dios honra. Ya sabemos que la verdadera religión no consiste solamente en escuchar la palabra, sino en ponerla en obra. También que una fe genuina se manifiesta en la vida de un cristiano, de un creyente, un verdadero creyente, teniendo una vida de misericordia hacia los más vulnerables y también muestra santidad frente al mundo. Eso ya lo hemos estudiado. Ahora ya lo sabemos. Ahora estamos trabajando en eso, ¿verdad? Y ahora, sin cambiar el tema, Santiago, el autor, da un primer ejemplo muy concreto de cómo se ve esa fe obediente dentro de la vida de la iglesia. Y da un mandato muy claro: hermanos míos, no tengan su fe en nuestro Señor glorioso Jesucristo, en nuestro glorioso Señor Jesucristo, perdón, con una actitud de favoritismo. En otras palabras, la fe produce una nueva manera de valorar a las personas. Quizá antes las honrábamos por las apariencias o por sus apariencias, pero ahora estamos aprendiendo a honrarlas simple y sencillamente porque Dios las honra. Y Santiago les dice hermanos. No está hablando a ajenos, está hablando a personas que ama, a creyentes que profesan haber sido salvados por Jesucristo. Y los está exhortando de una manera firme. El favoritismo no era un tema exclusivo o un problema exclusivo de la sociedad del Nuevo Testamento, de la época de Santiago. También era un problema que se había infiltrado en las iglesias de la época. La congregación, que debía estar reflejando el carácter de Cristo, estaba empezando a adoptar esos mismos criterios que el mundo establece como de mucho valor, ¿verdad? Y el mandato directo es: la fe en Cristo y la parcialidad no pueden convivir. No dice simplemente que el favoritismo, como les dije, es un problema de conducta, que es que tiene una conducta poco amable o es que tiene falta de cortesía. No, afirma que es incompatible con la fe que profesamos. Y vean cómo, o la razón de esto, vean cómo habla de Jesús, cómo describe a Jesús. Dice: nuestro glorioso Señor Jesucristo. Y no es un tema incidental que lo haya puesto así el autor. Santiago está dirigiendo la mirada de la iglesia hacia la gloria del Señor. Lo que está buscando, o
es mostrar un contraste muy profundo entre Cristo y el pecado que se está denunciando. La gloria de Cristo habla de su dignidad, de su majestad, de su condición como el Hijo eterno de Dios, donde Él no buscó a los influyentes para tomar su reino, ni reservó su gracia para quienes le iban a ofrecer algo a cambio. En los evangelios vemos repetidamente cómo Jesús se acerca al débil, al leproso, a las personas que la sociedad evitaba, al ciego que estaba mendigando, a la mujer que era despreciada por su pasado, a los publicanos que eran rechazados por los mismos judíos a lo que se dedicaban, inclusive a los niños que los discípulos consideraban una interrupción. Jesús estuvo acercándose a todos estos, ¿verdad? Jesús nunca ignoró a una persona por su condición social, ni tampoco concedió darle un mayor valor a aquellos que tenían riquezas o prestigio. Por eso, cuando una iglesia empieza a valorar a las personas por aquello que el mundo admira, pues esa iglesia deja de parecerse a su Señor. Entonces el favoritismo no es simplemente un problema de educación, es un problema de identidad. El favoritismo está revelando que aunque confesamos a Cristo con nuestros labios, seguimos evaluando a las personas con los mismos parámetros que se manejan, que gobiernan la sociedad. Y entonces, para ilustrarlo, Santiago describe una escena que seguramente sus lectores identificaban bien o muy fácil. Dos hombres llegan a la iglesia, uno viste elegantemente, lleva oro, lleva anillos, que eran entonces señales de una riqueza y de una posición social buena de la época, y el otro llega con ropa desgastada, pobre. Ambos entran por la misma puerta, ambos necesitan escuchar el evangelio, el mismo evangelio, pero la reacción de la congregación es completamente distinta. Al rico se le ofrece el mejor lugar, al pobre se le deja de pie, parado, atrás, o se le indica que se siente en el suelo a los pies de algunos. Y el texto no está buscando enseñarnos el protocolo para las hermanos de staff, ¿no? El protocolo sobre la distribución de asientos, sino que está utilizando la escena para poner al descubierto algo que es muy profundo. Al final, el lugar donde cada uno termina sentado, pues revela el lugar que ya ocupaba el corazón de esa iglesia, ¿verdad? De los que recibieron, de los que los recibieron. El problema empieza mucho antes de que una persona hable. El problema comenzó con la apariencia exterior, porque esa apariencia exterior determinó el valor que se le atribuyó al visitante, sin conocer el carácter de la persona, sin escuchar una sola palabra que salió de su boca, sin saber absolutamente nada de su condición espiritual. La congregación ya había decidido que esa persona merecía honor y también había decidido quién iba a ser relegado. Y eso precisamente es lo que hace el favoritismo. Juzga antes de conocer y honra antes de discernir a la persona. Le está concediendo dignidad basándose en aquello que se puede ver con nuestros ojos. Y se nos olvida, o se olvida, lo que Dios hace, que es mirar el corazón. Y bueno, como tendemos muchos, o algunos, o nuestra tendencia puede ser al legalismo, podríamos pensar que esto esto es una escena del Nuevo Testamento, ¿verdad? Parece una escena del primer siglo, de una película. Sin embargo, el pecado continúa siendo el mismo.
Quizá hoy alguna iglesia le va a pedir a un pobre que se siente en el suelo. Pero el favoritismo creo que ahora se puede manifestar de maneras mucho más sutiles el día de hoy en las iglesias. Podemos mostrar mayor interés en alguien porque es influyente, porque tiene estudios, porque es un profesionista exitoso, porque es una persona atractiva, cuando o mientras pasamos por alto a quien no tiene nada que ofrecernos. Y sin advertirlo empezamos a establecer categorías que el Evangelio jamás establece. Y terminamos otorgando un honor diferente a quienes Cristo recibió con la misma gracia. El autor concluye este micropunto con una acusación, ¿verdad? Y lo hace muy solemne. ¿Acaso no han hecho distinciones entre ustedes mismos y han venido a ser jueces con malos pensamientos? O sea, la iglesia había actuado ya como juez, le había atribuido valor a las personas con criterios equivocados. La iglesia había permitido que los valores del mundo entraran a la congregación y los contaminaran, ¿verdad? En la manera en recibir a las personas. Entonces el problema no era de tomar malas decisiones, ¿verdad? El problema era un corazón que seguía pensando como el mundo. Imagínate que entran dos familias, ¿no? Recientemente han llegado familias, ¿no? Llegan dos familias y nos visitan el próximo domingo, bueno, el domingo pasado, no sé, nos visitan. Solo que unos llegan en un automóvil de lujo y los otros vienen en el Metrobús. Unos traen ropa de marca y otros vienen vestidos donde se nota su limitación económica. Nadie les dice explícitamente que uno vale más que el otro, pero basta con observar con quién hablamos más tiempo, a quién le invitamos primero a comer, de quién buscamos hacernos amigos. O sea, el favoritismo casi nunca habla en voz alta, simplemente se expresa mediante pequeñas diferencias que nos están revelando realmente a quién admiramos. Y Santiago no deja una acusación solo en el aire, ¿verdad? Después de demostrar en lo que la iglesia se había convertido, en jueces con malos pensamientos, ahora explica por qué ese juicio estaba completamente equivocado. O sea, el problema no era únicamente que habían tratado mal al hombre pobre. El problema es que estaban despreciando precisamente a aquellos a quienes Dios había decidido honrar. Y por eso el versículo 5 da un llamado lleno de afecto, pero también solemne, ¿verdad? Amados hermanos míos, escuchen. Como cuando yo les dije, ¿verdad? Amados hermanos míos, escuchen y cámbiense de lugar, ¿verdad? Para dejar los lugares a los que llegan tarde. Y solo algunos escucharon. Solo algunos lo hicieron. Algo así está haciendo Santiago, ¿verdad? Escuchen. Eso es un llamado para que la congregación preste atención, porque les va a recordar una verdad fundamental sobre el carácter de Dios. Los juicios de esta iglesia, los juicios, estaban siendo moldeados por la cultura, pero ahora debían aprender a mirar a las personas desde la perspectiva del Señor. Y la pregunta siguiente que hace no es para abrir debates, ¿verdad? Pero sí es para obtener una respuesta evidente. Y dice, ¿no ha escogido Dios a los pobres de este mundo para ser ricos en fe y herederos del reino que Él prometió a los que le aman? Y estas palabras han sido muy mal interpretadas, ¿verdad? Al igual que otras palabras de Jesús, como si enseñaran que toda persona pobre es salva
o que ser pobre tiene un mérito especial, espiritual especial en sí mismo. Pero ese no es el argumento del autor. Santiago no exalta la pobreza. Santiago está exaltando la gracia soberana de Dios. Y lo que afirma es que Dios una y otra vez en toda la historia de la redención ha mostrado su favor hacia aquellos que el mundo considera insignificantes, hacia los despreciados de la sociedad, los marginados, esos que suelen ser aquellos a los que Dios les manifiesta, ¿verdad?, una claridad en la riqueza de su gracia. O sea, vamos, Santiago no descubrió el hilo negro. El ministerio de Jesús ya había estado marcado con ese mismo principio. Jesús, cuando comenzó a predicar, anunció las buenas nuevas a los pobres, declara bienaventurados a los pobres, porque de ellos es el reino de Dios. Ve lo que dice Pablo también en 1 Corintios 1, 27, 29. Sino que Dios ha escogido lo necio del mundo para avergonzar a los sabios, y Dios ha escogido lo débil del mundo para avergonzar a lo que es fuerte. También Dios ha escogido lo vil y despreciado del mundo, lo que no es, para anular lo que es, para que nadie se jacte delante de Dios. Entonces, desde Génesis hasta Apocalipsis, encontramos al Señor actuando de una manera que desconcierta la sabiduría humana. No escoger según los criterios humanos, sino escoger conforme a los propósitos de su gracia. Es lo que hace el Señor. Solo que la iglesia invirtió los valores del reino. Y ese es un problema vigente en las iglesias de hoy. Mientras Dios honra a los pobres creyentes, haciéndolos herederos de su reino, la iglesia los avergonzaba delante de la congregación. Mientras Dios veía en esos hombres y en esas mujeres enriquecidos por la fe, la iglesia solamente veía ropa desgastada y pobreza, pocos recursos. ¿Pueden ver lo grave de esto? ¿Qué tanto nos pasa aquí en Coramdeo? ¿Qué tanto somos esa iglesia hipócrita que conoce la gracia de Dios, que somos salvos, pero que llega alguien y a lo mejor, como expliqué, no le damos preferencia aquí en los asientos desocupados de adelante, ¿verdad? Pero sí platicamos más con ellos, buscamos pues saber qué puede ofrecernos. Hay que tener cuidado, hermanos. Recordemos que la riqueza que más importa nunca ha sido la material. Estos pobres a los que el autor habla, pues podían carecer de muchas cosas, pero tenían una riqueza infinitamente mayor. Eran personas ricas en fe y herederos del reino. Y a los ricos que recibían los honores de la congregación, pues no necesariamente gozaban del favor de Dios. Entonces no se condena la riqueza en sí misma. No nos confundamos, porque luego nos queremos ir al otro lado, ¿verdad? De hecho, sabemos que en el Nuevo Testamento leemos de creyentes con recursos, gente rica que sirvieron al Señor. José de Arimatea era uno. Aquí lo que se está denunciando es el pecado de valorar a una persona por lo que posee y no por aquello que Dios está haciendo en esa persona. Ahí estaba el problema de esa iglesia. Honraban lo que el mundo honra, mientras Dios estaba honrando precisamente a los que ellos despreciaban. Y luego la exhortación se vuelve más fuerte, ¿verdad? Versículos 6 y 7, el autor nos recuerda una realidad muy incómoda. ¿No son los ricos los que oprimen y personalmente los arrastran a los tribunales? ¿No blasfeman ellos el buen nombre por el cual ustedes han sido llamados? Ahora, no dice que todos los ricos actúan de la misma manera, ¿ok?
sino que en el contexto de esta iglesia, de estas iglesias, de los lectores, esos ricos eran precisamente los poderosos quienes los estaban explotando y los perseguían, lo cual era muy contradictorio o profundamente contradictorio que buscaran el favor de Dios de aquellos que despreciaban tanto a la iglesia como el nombre de Cristo, ¿verdad? Mientras estaban humillando a sus propios hermanos. Hermanos, el favoritismo siempre va a distorsionar nuestro juicio, porque nos va a llevar a admirar aquello que el mundo admira y a despreciar aquello que Dios estima. Y hay que tener cuidado. Y hay que ser honestos. Honestos delante del Señor. Porque poco a poco dejamos de medir el éxito como lo mide el Señor, con la vara del reino, ¿verdad? Con el estándar que puso Dios. Y empezamos a medir el éxito con la vara de la cultura, con lo que nos dice la sociedad. Inconscientemente empezamos a creer que una persona vale más porque tiene influencia, buena educación, es reconocido o tiene dinero. Y cuando pasa esto, la iglesia deja de ser un lugar donde la gracia derriba las barreras, ¿verdad?, humanas, para convertirse más en un reflejo de lo que el mismo mundo ha puesto como división. Por eso decía, hay que vernos con honestidad, hay que examinarnos con honestidad. Y quizá tú nunca has reservado un asiento especial, ¿verdad?, para un rico. Pero puedes reservar tu admiración, tu tiempo, tu afecto para los que tú consideras importantes, mientras estamos ignorando pues a esos que no tienen nada que ofrecernos. Es que ese hermano pues decimos ni fu ni fa, ahí está. No, me voy con el influyente de la iglesia, el que trabaja para el gobierno o el que es empresario. Valoramos más al que nos puede abrir puertas, capaz de que este me ofrece un buen hueso, que a ese hermano fiel que está luchando silenciosamente por seguir a Cristo. Pero sí le mostramos más paciencia a ese que admiramos y somos más duros con al que consideramos insignificante. Y todo es con los lentes, con el filtro que vemos a las personas. No todos las vemos iguales. O sea, los criterios de uno son diferentes al otro, pero estamos contaminados por el mundo. Y entonces el favoritismo adopta muchas formas, ¿va? Pero todas tienen la misma raíz. Es un corazón que no ha aprendido a valorar a las personas como Dios las valora. Hermanos, nosotros no solo éramos pobres espirituales, nosotros éramos rebeldes contra Dios. No teníamos nada que pudiera despertar el favor de Dios. Pero cuando Cristo vino al mundo, no buscó a los más dignos, buscó a los más necesitados, a basuras, a pecadores, sucios, y nos rescató. O sea, Jesús no a ver, voy a buscar a los contadores primero, voy a buscar a los empresarios, a ver cuáles me ofrendan más, pues para establecer mi reino aquí en Jerusalén, ¿verdad? O sea, a ver quiénes me dan más ofrenda. No, eso no hizo el Señor. Nuestra salvación nunca descansó en nuestro valor. Nuestra salvación descansó en la infinita gracia de Dios. Si el Señor nos hubiera dado conforme a los criterios del mundo, o con los criterios con los que muchas veces nosotros tratamos a otros, ninguno de nosotros hubiera sido recibido en su reino.
Al contrario, Él recibió a quienes no teníamos nada que ofrecer y nos hizo herederos, ¿verdad?, de su reino. Ese es el evangelio que debe de transformar cómo estamos viendo a los demás. Eso es. Una iglesia que ha comprendido el evangelio no puede seguir clasificando a las personas según sus apariencias. O sea, cuando recordamos de dónde nos rescató Dios, debería de estar desapareciendo esas razones de que alguien se sienta superior. Porque ahora también se puede presentar en yo sé más teología que tú. Tú que no estudiaste teología o que no sabes teología no tienes nada que ofrecerme a mí. Yo me voy a juntar con los teólogos de la iglesia, ¿verdad? Con aquellos con los que puedo hacer un debate profundo teológico. ¿Tú qué me puedes ofrecer? También se puede presentar eso. Pero hay que recordar de dónde nos rescató el Señor Jesús. No sentirnos superiores. Y recordar que la cruz tiene que estar humillando nuestro orgullo. Acuérdate, hermano, el favoritismo no es un tema de modales. Eso es un problema de adoración. Porque está revelando a lo que realmente estimamos. Y entonces si seguimos dando el mayor honor a aquellos que el mundo considera valioso, la verdad es que entonces no hemos aprendido a ver con los ojos de Cristo. El evangelio que dices creer es otro evangelio. Son otras buenas noticias de no sé qué. Al contrario, cuando el evangelio gobierna nuestro corazón, empezamos a honrar lo que Dios honra y empezamos a amar lo que Dios ama. Y amamos a las personas no por lo que puedan darnos o la plática que puedan ofrecernos o los negocios que podamos hacer con ellos, sino honramos a las personas porque han creído en Cristo y tienen el mismo valor que nosotros. Personas que han sido compradas con la sangre preciosa de Cristo. Amén. Ahora, pues, ¿qué principio debería gobernar nuestras relaciones? ¿Cuál es ese principio que debe gobernar nuestras relaciones? Y Santiago lo responde y dice: la ley del rey, la ley del amor. Y vamos al punto 2. La fe ama al prójimo porque vive bajo la ley del rey. La fe ama al prójimo porque vive bajo la ley del rey. Yo espero que nuestras hermanas que están preparando el sermón, la comida allá atrás, estén poniendo atención. Alguien que vaya y diga: ¿estás poniendo atención? Y si te dicen: no, estoy calentando los frijoles, tráiganlas de las orejas. Calientan después. Entonces, les voy a hacer examen a las hermanas servidoras y a todos los servidores, se me hace. Ok, versículos del 8 al 13, ¿verdad? Ya después de que Santiago denuncia el favoritismo que contradice la manera en que Dios valora a las personas, otra vez avanza Santiago y quiere que respondamos una pregunta que es fundamental: ¿cuál debe ser el principio que gobierna las relaciones entre los creyentes? Porque si ya no debemos actuar como o con los criterios del mundo, ¿cuál es el criterio que dirige nuestra conducta? ¿Cuál es? Y la respuesta es clara: la ley del rey. El versículo 8 dice: si en verdad, me recuerda como a Gálatas 6:1, ¿verdad? Si ustedes que son espirituales, ¿verdad? Algo así. Si en verdad ustedes cumplen la ley real conforme a la escritura: amarás a tu prójimo como a ti mismo, bien hacen. Y qué interesante que Santiago la llama ley real, ¿verdad? Porque no es una ley como o entre otras leyes, sino la ley que ha definido el Señor para su reino.
la que refleja el carácter del rey, la que gobierna la vida de aquellos que pertenecen al rey. Y Jesús mismo enseñó que toda la ley, ¿verdad?, y los profetas depende ¿de qué? ¿Se acuerdan? De amar a Dios y al prójimo. Entonces Santiago no está introduciendo un mandamiento nuevo, simplemente está recordando ese principio, ¿verdad?, de que Cristo colocó ahí en el centro de la vida de todo discípulo de Él. Y yo sé que todos saben exactamente lo que significa amar al prójimo, pero se los voy a recordar. Hoy nuestra cultura nos dice que el amor se reduce a un sentimiento, a un acto ocasional, a un acto bondadoso de vez en cuando. Pero la Escritura nos dice que el amor es algo muchísimo más profundo. Amar al prójimo significa buscar su bien. O sea, el ejemplo que les puse antes, nuestros hermanos, ¿verdad?, Pamela, van a tener un bebé. La iglesia se va a mover para buscar su bien. También amar al prójimo es reconocer su dignidad, simple y sencillamente por ser portadores de la imagen de Dios. Amar al prójimo es tratarlo con la misma misericordia, la misma paciencia y la misma consideración que buscamos que otros tengan hacia con nosotros, que otros tengan hacia nosotros. Es un amor que no depende de lo que la otra persona puede ofrecerme. Es un amor que nace de un corazón transformado por Dios. Entonces, si todavía le estás haciendo fuchi a algunas personas, tu corazón algo trae. Algo trae. Por eso el favoritismo es muchísimo más grave de lo que parece. Porque no consiste solamente en hacer sentir incómodo a alguien, sino que está constituyendo una violación directa al mandamiento del amor. Porque cada vez que damos un trato preferencial basados en la apariencia, estamos dejando de amar al prójimo como Dios nos lo establece, como Dios nos lo manda. Y entonces ahí estamos dejando de actuar como hijos de un reino, como ciudadanos del reino, y empezamos a comportarnos como cualquier persona que no conoce el evangelio y que vive sin Cristo. Y Santiago le añade, pero si muestran favoritismo, cometen pecado y son hallados culpables por la ley como transgresores. O sea, Santiago no empieza a suavizar la cosa, le mete duro. Porque no está diciendo que el favoritismo sea una debilidad de carácter o una imprudencia social o simplemente que fue una falta de sensibilidad de la persona. Está diciendo que es pecado. Y la misma ley que ordena amar al prójimo es la que está declarando culpable a quien hace acepción de personas. Y eso es incómodo para todos nosotros, porque nosotros tendemos a clasificar los pecados. Yo tengo una regla de niveles de pecados diferente a la de ustedes. Y para ustedes es un ejemplo, no estoy generalizando. Posiblemente para alguien sea más pecado vivir en unión libre que mentir. Nosotros difícilmente vamos a colocar el favoritismo. Fíjate bien, difícilmente vamos a poner el favoritismo en el mismo nivel o categoría que el adulterio. Difícilmente vamos a poner el favoritismo al mismo nivel que el homicidio o la idolatría. Difícilmente. Decimos, hay cosas sencillas, nada más es que se conozcan. Ya que conoces al pobre, pues ya como que eres buena onda con él. Hermanos, el problema no se mide únicamente por las consecuencias visibles del pecado. Esto es por aquel contra quien estamos pecando. Ahí se miden las cosas.
Y Santiago nos lo demuestra, ¿verdad? Con un ejemplo muy sencillo. Dice, porque cualquiera que guarda toda la ley, pero falla en un punto, se ha hecho culpable de todos. Y menciona enseguida dos mandamientos muy conocidos. Pues el que dijo no cometas adulterio, también dijo no mates. Ahora bien, si tú no cometes adulterio, pero matas, te has convertido en un transgresor de la ley. No dice que todos los pecados tengan las mismas consecuencias, ni que matar sea exactamente igual a mostrar favoritismo. Lo que está enseñando es otra cosa. La ley proviene de un solo legislador. Es el mismo Dios el que prohibió el homicidio, el que ordenó amar al prójimo sin parcialidad. Por eso, cualquiera de sus mandamientos constituye un acto de rebelión contra su autoridad cuando no los cumplimos. El problema del favoritismo no solamente hiere a las personas. Eso es una cosa. Pero el favoritismo nos hace desafiar al rey que dio la ley. Y entonces esto nos tendría que poner muy serios. Tendría que ponernos muy serios. Enfocarnos en lo que se está diciendo. Porque todos fallamos o todos cojeamos de la misma pata. Sé que es incómodo los gritos de la iglesia de arriba, pero por favor concéntrate. Tenemos muchos años conviviendo y yo les pido que se concentren. Examinémonos con seriedad, hermanos, porque quizá no hemos cometido esos pecados que solemos considerar como escandalosos. No, yo no me drogo, no, yo no fornico, no, yo no he matado, yo no soy un violador, ¿verdad? Sin embargo, estamos tolerando actitudes como el orgullo, el desprecio o el favoritismo, pensando que son de poca importancia o que estos no tienen consecuencias graves. Y no se nos permite hacer esta distinción, porque el mismo Dios que demanda pureza en las grandes decisiones, también demanda un corazón que ame sin hacer diferencia alguna. Es lo mismo, o es el mismo Dios, y ambos son pecados. Y justo ahí es donde debemos profundizar y descubrir cuánto necesitamos la gracia de Dios. Porque ninguno de los que estamos aquí hemos amado al prójimo de manera perfecta. Todos hemos fallado. No hay alguien que diga, no, yo he amado perfectamente al prójimo. Hemos fallado, y no solamente con nuestras acciones. Hemos fallado con nuestros pensamientos, hemos fallado con nuestras preferencias, hemos fallado con nuestros juicios. Y esa es una realidad que de alguna manera prepara la conclusión, ¿verdad?, de este pasaje. Y yo sé que escuchan la palabra conclusión y dicen, ya va a acabar. No voy a acabar. Esto prepara la conclusión del pasaje, ¿verdad? Porque esto es un llamado a vivir conscientes, hermanos, del juicio de Dios, y también a descansar únicamente en su misericordia que el Señor mismo nos está ofreciendo a aquellos que han sido transformados por el Evangelio. O sea que si tú no eres cristiano, preocúpate. Y el autor termina esta sección con una exhortación que resume todo, ¿verdad?, lo anterior que ha venido enseñando. Así hablen ustedes y así procedan como los que han de ser juzgados por la ley de la libertad. Entonces aquí se unen dos cosas inseparables del cristiano o de la vida del cristiano: lo que hablamos y lo que decimos. Lo que hablamos, perdón, y lo que hacemos. Lo que hablamos y lo que hacemos. Es decir, no basta con creer o con afirmar, no basta con afirmar que pensamos, que creemos correctamente. Esa fe que decimos creer debe reflejarse en nuestras palabras y en nuestra conducta, sin importarnos lo que piensa el otro, lo que diga el otro, lo que haga el otro.
O sea, el problema es nosotros respecto a la ley del Señor. La fe que digo con la fe que practico y muestro. Y esa es la idea que viene desarrollando el autor desde el capítulo 1. Porque una fe genuina no permanece encerrada en el corazón. Una fe genuina inevitablemente explota y quiere manifestar la manera en cómo hemos recibido el amor de Dios y cómo amamos a otros. Hermanos, ya no obedecemos para ganar el favor de Dios. Nosotros obedecemos porque hemos sido alcanzados por la gracia del Señor. Y porque somos conscientes, hermanos, que no podemos cumplir ese mandato. Esa es nuestra realidad. No importa cuántos años tengas en el Evangelio, no importa si eres pastor, diácono, teólogo, maestro, evangelista, no importa quién seas, qué hagas, el tiempo, vamos a fallar y no vamos a poder cumplir con esto. Y debemos empezar a pensar en que un día vamos a estar delante del Señor. O sea, debemos hablar y debemos actuar como estas personas que un día van a estar compareciendo delante del Señor. Y aquí el Santiago, mucho ojo, no es el Santiago, el autor, mucho ojo, no describe un juicio para decidir si el creyente será salvo o no será salvo. Sabemos que la salvación pertenece única y exclusivamente y enteramente a la obra de Cristo. Pero todos vamos a estar delante del Señor, todos vamos a comparecer delante de Él para dar cuenta de nuestra vida. Y esa certeza debería estar produciendo un temor santo y una sobriedad muy profunda en el cristiano. Nuestras palabras, nuestras actitudes, la manera en que tratamos a los hermanos importan mucho, porque están siendo observadas por el Rey a quien servimos. Y eso tiene que cambiar nuestra perspectiva de cómo nos estamos desempeñando. Hay que empezar a dejar de echar la culpa a otros es que eso era en el Nuevo Testamento, es que ahora la gracia, ¿verdad? Y empezamos a hacer cosas raras. Tenemos que confesar que frecuentemente nos preocupa la opinión de otros, que buscamos agradar a quienes consideramos importantes para nosotros o para aquellos de los que queremos tener su aprobación. Y el pasaje nos está recordando que solamente hay una opinión que nos debería de importar, y es la opinión del Señor. Vivimos delante de su rostro todo el tiempo. Por si te preguntabas, esa es la razón por la que nos llamamos Coram Deo, porque el objetivo era recordarnos todas las veces que dijéramos Coram Deo de que estamos viviendo delante de la presencia del Señor, bajo la mirada del Señor, y es Él quien va a juzgar con perfecta justicia. Es Él el que lo va a hacer sin dejarse impresionar por tu riqueza, por tu posición social o por tu apariencia exterior. Y a veces le estamos dando, o muchas veces le estamos dando mucha importancia a esas cosas en este mundo. El Señor, aquel el que no hace acepción de personas, nos va a llamar a cuentas, a su pueblo. Y entonces, por eso esta vida tiene que reflejar desde ahora el carácter de Cristo. Si no, ¿a qué estamos jugando, hermanos? ¿Hasta dónde queremos estirar la liga? O sea, que el Señor sea paciente no quiere decir que no nos va a corregir. ¿Hasta dónde? ¿Hasta dónde queremos jugar al cristiano que no vive como cristiano? Al cristiano que no profesa una fe que lo vean los demás.
Siempre les he dicho, el gran reto mío y de los que somos de aquí es que cuando alguien entre, diga, mira, esos se parecen a Cristo. Mira, estos me abrazan, estos me besan. O sea, me preguntaron qué necesidades de oración tenía y me hablaron en la semana y me dijeron, ¿qué onda? ¿Cómo ¿te respondió el Señor? ¿No te respondió? Ese es el reto de nosotros. Gracias a Dios, ¿verdad? Que Santiago no termina con una amenaza, sino con una esperanza. Y el versículo 3 dice, porque el juicio será sin misericordia para el que no ha mostrado misericordia. La misericordia triunfa sobre el juicio. Y hay que entender estas palabras con cuidado. Porque Santiago no está enseñando que obtenemos el perdón de Dios porque mostramos misericordia a otros. Eso simplemente sería una contradicción clara al Evangelio de la gracia, ¿verdad? Lo que afirma es que una persona que ha recibido la misericordia de Dios inevitablemente aprende a extender esa misma misericordia a los demás. La misericordia no es la causa de nuestra salvación. Eso es una evidencia de nuestra salvación, la misericordia de Dios. Santiago nunca está separando la fe de los frutos. Ya no lo dijo, ¿verdad? Que una fe que no produce obediencia es una fe muerta. Entonces, una persona que dice haber recibido la infinita misericordia de Dios, pero vive despreciando al otro, al prójimo, pues no ha comprendido la profundidad del Evangelio. O sea, a veces nos preocupa más subir memes o estados en nuestras redes sociales, muy bíblicos, muy reformados, ¿verdad? A veces nos preocupa más eso. Y cuando vemos una imagen, yo caigo en ese juego, ¿verdad? Veo una imagen y digo, ay, la voy a compartir. A veces nos preocupa más eso que realmente mostrar amor al prójimo, misericordia a otro. Ya ni se diga cuando subimos a redes sociales indirectas, ¿verdad? O cosas así. Acuérdate de la parábola de los dos deudores, Mateo 18. ¿Te acuerdas? Aquel hombre, ¿no? Que fue perdonado de una deuda imposible de pagar. Imposible de pagar. Sin embargo, cuando lo perdonan y sale de ese juicio, ¿verdad? Inmediatamente va y exige con violencia una deuda insignificante de otro siervo. Esa persona mostró una falta enorme de misericordia. Sin embargo, su falta de misericordia no hizo desaparecer el perdón que había recibido. Simplemente esto lo que mostró fue que nunca había entendido la misericordia del Señor. Y esto es lo que Santiago denuncia. Un corazón que ha sido alcanzado por la gracia no puede permanecer indiferente hacia los demás. Por eso la sorpresa de otras personas cuando nos dicen, ¿tú eres cristiano? Pues porque se nota, ¿verdad? Que no somos. Y cuando le decimos, no, sí soy. Mira, traigo mi playera, ¿no? Te dicen, no, espérate, algo no me está cuadrando. Y luego resulta que su abuelita es cristiana y de las cristianas así, pero bueno, ¿verdad? Entonces el cuate sabe, conoce el léxico cristiano. Oh, gran oso nos aventamos, ¿verdad? Hermanos, el Evangelio resplandece una y otra vez, siempre. Todos nosotros compareceríamos delante de Dios sin ninguna esperanza si Cristo nos tratara conforme a su perfecta justicia. Solo que nuestro pecado que nos condenaba fue pagado por Él. Después de la obra de Cristo no hay argumento alguno que en contra de nosotros. Dios mostró misericordia, una misericordia que nosotros jamás hubiéramos merecido si no fuera por Cristo. En la cruz,
la justicia de Dios fue completamente satisfecha. Y al mismo tiempo su misericordia fue derramada sobre pecadores como nosotros. Cuando entendemos eso, cuando comprendemos el tamaño de nuestro pecado, el tamaño de la gracia, el tamaño de la misericordia, o sea, una misericordia que no ignora el pecado, sino que lo vence, ¿verdad? Porque Cristo cargó con ese pecado sobre sí y cargó el juicio que nosotros merecíamos. Por eso cuando Santiago habla de que la misericordia triunfa sobre el juicio, no es que minimice la santidad de Dios, está celebrando la obra redentora de Cristo. En Él, en el Señor, los que merecíamos condenación, recibimos perdón. Quienes éramos sus enemigos, ahora somos hechos hijos. Quienes estábamos lejos, ahora somos recibidos como su familia. Nos llama hijos. Esa es la misericordia que ha triunfado sobre todo aquel que ha confesado a Jesús. Hermanos, una iglesia que ha sido alcanzada por la misericordia no puede ser una iglesia dominada por el favoritismo de ninguna especie. Y por favor, yo te pido que no te quedes solo en el ejemplo del rico y el pobre, porque he tratado en esta hora de decirte, ese es un ejemplo, ¿verdad? De Santiago. Y te ejemplifique con otros casos que pueden ser mucho más parecidos a nuestro contexto. No podemos hacer que nuestra iglesia sea dominada por el favoritismo o dejar. No podemos ser una iglesia que levante barreras que Cristo derribó. No podemos ser una iglesia que desprecie a aquellos a los que Dios ha recibido por su gracia. Al contrario, somos un pueblo llamado a reflejar el carácter de su Padre. Tenemos que hablar con verdad, actuar con justicia, tratar a cada uno de nuestros hermanos con la misma misericordia que recibimos de parte del Señor. Y así concluye el pasaje de Santiago, ¿verdad? Denuncia el favoritismo y nos muestra el remedio para vencerlo. Una persona que tiene una fe genuina ve a las personas de manera distinta. ¿Por qué? Porque vive bajo la ley del rey, porque espera juicio del rey y sobre todo porque ha experimentado la misericordia del rey. Esa es la clase de fe que el Evangelio produce en el corazón de aquellos que son verdaderos discípulos. Y ahora sí concluyo con esto. Hermanos, cuando somos expuestos a la palabra y leemos la palabra, ¿verdad? El Señor habla a nuestros corazones. Y hoy este texto nos ha mostrado que el favoritismo no es un pecado superficial, sino que es un corazón que todavía valora a personas como el mundo las valora y no como Dios las valora. Y pueden ser los más mínimos detalles que tú sabes y yo sé que hemos cometido. O sea, esto nos está hablando a todititititos, salvo los nuevos, ¿no? Los que nos visitan por primera vez y los que tienen 2 domingos, bueno, todavía se las pasamos a ellos. Pero el resto hemos cometido favoritismo de una o de otra manera. Así que tenemos que arrepentirnos. Se nos está llamando, se nos está observando esto y estamos obligados a arrepentirnos de cualquier actitud de orgullo, de cualquier tipo de parcialidad. No se diga preferencia, ¿verdad? Cualquier acto pecaminoso de esto que esté contradiciendo el Evangelio, que esté contradiciendo la obra de Cristo. Y estamos obligados. Si tú conoces el Evangelio, si tú eres un cristiano que está en Cristo, tenemos que pedir al Señor que nos abra los ojos para ver a nuestros hermanos con la misma misericordia con la que Él nos vio a nosotros. Y que nada nos contamine, ¿verdad? Que estemos
como vacunados contra esto. Que nuestra fe no solamente sea una profesión de labios o una Biblia bajo el brazo, sino una vida que honre al prójimo, porque esta persona ha aprendido a honrar a Dios y porque sabe lo que le honra a Dios. Entonces yo quiero llamarte, ¿verdad? Exhortarte, que si tú estás descubriendo que tu corazón sigue lejos de Dios, te acuerdes del Evangelio, porque el Evangelio no anuncia que Cristo vino a buscar a los más dignos o a los más guapos. Cristo vino a salvar a los pecadores. No esperes hacerte merecedor de su favor. Ven a Cristo tal como eres, así, con todas las cochinadotas que traemos cargando. Este soy yo, Señor. Reconozcamos nuestro pecado y pongamos nuestra confianza únicamente en Jesucristo. Porque Él fue el que murió y el que resucitó para concedernos perdón, que está garantizado con su sangre, y nos ha prometido vida eterna por creer en Él. Entonces hoy es un buen día para abandonar ese exceso de confianza que tenemos en nosotros mismos y empecemos a descansar en la misericordia de Dios y empezar a ver cómo hemos medido a otras personas. Hoy es un buen día, es un buen momento. Nunca va a estar de más una oportunidad para arrepentirse. Nunca. Así que vamos a orar al Señor.